La fe de Jesús. 20 lecciones. Lección 3. Lo que la Biblia enseña de la oración y la fe. Iglesia Adventista de Danville. Hola querida familia, bienvenidos, Dios te bendiga a la serie La Fe de Jesús. Vamos a estudiar ahora mismo la lección número 3, que sea de bendición para ti, como lo es para mí en este momento. Lección número 3, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Porque estos dos métodos espirituales potentes en la vida cristiana están juntos. Ninguno de ellos está separado. ¿Te has preguntado por qué? En veces surgen las preguntas, pero justamente porque cuando uno tiene preguntas es el método de aprendizaje que Dios usa. Hoy vamos a aprender por qué estas dos cosas, estos dos elementos espirituales están juntos. La oración y la fe van juntos. Vamos a la primera pregunta, sin más pérdida de tiempo. Gracias por estar con nosotros. Número 1. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Hemos venido estudiando cuál es el proceso de Dios para con nosotros, y ahora si hay esa relación entre Dios y nosotros, ¿cómo nos comunicamos con Él nosotros? ¿Te has preguntado cómo es que Dios te puede escuchar? ¿O cómo puedes escuchar la voz de Dios, la respuesta de Dios a tu vida? Hoy vamos a ver ese intercambio que nosotros tenemos con Dios y por medio de qué lo podemos hacer. Daniel capítulo 3. Vamos a la Biblia. Daniel capítulo 9, verso número 3. Vamos a la palabra de Dios. Daniel 9:3. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Vean, el profeta Daniel, él se relacionaba con Dios y hablaba con Dios y usaba un método el cual tú y yo somos llamados a ese desafío para comunicarnos con nuestro Dios. No importando las dificultades, los atrasos, el atareo de la vida diario que nosotros llevamos, vea lo que hizo Daniel para comunicarse con su Creador, con su Dios, el cual es mi Dios y es tu Dios. Daniel capítulo 9, verso número 3. Entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, ayuno y cilicio y ceniza. Esto me da un enfoque claro. Daniel usó un único método para buscar el rostro de Dios y fue la oración. El texto dice, voy a leerlo de nuevo para que tú te quedes con este texto de iniciativa, para que tú en momentos de dificultades podrás preguntarte cómo yo le cuento a Dios mis asuntos, alegrías o tribulaciones. Usa este método, porque está escrito, el único método para yo comunicarme con Dios es el siguiente, el que acabamos de leer. Entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración, dice este profeta en este texto del capítulo 9 de Daniel. Este profeta, a pesar de ese gran conocimiento espiritual, dice que él buscaba a Dios, volvía su rostro a Dios por medio de la oración. Entonces, vamos a responder la pregunta número 1 de la lección número 3. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con Dios? Y la respuesta es por medio de la oración. Esa es la comunicación entre el hombre y Dios. Entre yo y Dios, la comunicación es únicamente por la oración. ¡Qué importante! Lección bien importante para nuestra vida espiritual. Ahora, vamos a la pregunta número 2. Si es que por la oración nos comunicamos con Dios, ahora, ¿qué es la oración? ¿Te has preguntado qué es la oración?
han surgido preguntas y decimos, es que yo no sé orar. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos a Jesús, enséñanos por favor a orar. Siempre ha habido esa motivación dentro de nosotros de aprender a orar. Y si está en ti, en tu vida, cómo llegar, cómo hablar con Dios por medio de la oración, pues yo te quiero decir que en la palabra de Dios hoy mismo encontraremos la respuesta. Y para eso vamos a ir a Filipenses 4:6. Vamos a ir a Filipenses 4:6. Dice la palabra de Dios. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración y ruego y acción de gracia. Yo te quiero, saben que este texto es tan enriquecedor, querido amigo, hermano, tan profundo. Y es que al inicio de esta lección, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe, estábamos hablando que por qué están juntos. Si tú ves en el texto, dice, por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración. Nuestras peticiones, nuestros pedidos a Dios únicamente pueden llegar al trono de la gracia de Dios por medio de la oración. Es el único medio, la única línea que nosotros tenemos con Dios para conversar y decirle todo lo que nos acontece, es por medio de la oración. Eso es lo que tú expresas a Dios. Eso es lo que yo necesito decirle a Dios, y es el único método que yo puedo usar y que tú puedes usar, y es la oración. Ahora, hay algo importante en el texto y dice, con ruego y acción de gracias. Mira, en la petición que nosotros hacemos, no podemos hacer nada, solamente podemos clamar. Y las soluciones a nuestras peticiones solamente provienen de un Dios todopoderoso. Él sabrá cuándo darnos la respuesta que nosotros pedimos por medio de la oración. Ahora, pero hay algo, una participación humana en ese texto donde tú y yo sí podemos hacer algo. Y es que podemos, dice el texto aquí, podemos ir con acción de gracia. ¿Sabes que la oración te lleva a ti a hacer las acciones? ¿Cuándo es que tú y yo buscamos algo de comer? Pregúntate hoy. ¿Cuando estás suficiente? No. Cuando tú tienes hambre, vas con la acción, te levantas, buscas, vas a la acción y buscas algo de comer, porque sientes necesidad de comer. En la oración, cuando yo voy a Dios, me lleva a una acción determinada, y es a estar agradecidos con Dios. Y es allí la participación tuya y mía, de estar agradecidos con Dios, con acción de gracia. Las acciones involucran, querido hermano, amigo que me estás escuchando hoy, involucran acciones de gratitud. Pero ¿cuáles pueden ser? Mira, una acción es buscar el rostro de Dios a diario por medio de la oración, estar agradecidos con Dios. O necesitas algo, decirle a Dios por medio de la oración. O que recibiste la respuesta, ir de rodillas a Dios y decirle, gracias Padre, porque lo que yo te pedí ya lo obtuve, y estoy aquí para decirte a ti, gracias. Lo hacemos por medio de la oración. La oración es la comunicación que nosotros tenemos con Dios, tanto de expresar lo que sentimos, nuestras necesidades, como también para decirle cuán agradecido estamos con Él. Qué importante es la oración. Y ahora, bajo ese texto que estamos, la pregunta de la número 2 decía, ¿qué es la oración? Es hablar con Dios, ponerle a Él todas nuestras necesidades, es decirle, contarle a Él. Y hay otro ejemplo más claro. No lo voy a leer todo, pero yo espero que tú lo sepas de memoria, o posiblemente vayas
y se encuentra en 1 Samuel capítulo 1, versos número 9 y 15. Y se encuentra el relato de Ana. Ana fue al templo y abrió su corazón a Dios y le dijo a Dios: aquí estoy. La Biblia declara que el sacerdote Elí estaba en la puerta, dándole la bienvenida a todas las personas que venían a la iglesia. Sin embargo, esta fue una de las personas que había recibido en el día diferente a las otras, porque permaneció esta mujer orando allí, a pesar que Elí no le escuchaba lo que ella relataba, pero sus labios, dice la palabra de Dios, que se le movían. Y él fue confundido a decir: esta mujer posiblemente no sabe lo que está diciendo. Pero la respuesta de esta mujer le dijo: oh Señor mío, si tú me has visto aquí y no has escuchado nada de mi petición, es porque soy una mujer atribulada. Y le había abierto el corazón a Dios y había dicho a Dios todas sus dificultades. Dice la palabra de Dios que ella derramó el corazón ante la presencia de Dios y lo hizo por medio de la oración. Y qué bonito que ella escogió el lugar del templo. Y yo te quiero dar una enseñanza más profunda, más allá de la respuesta que tú puedes obtener. Y es que Dios te puede escuchar en todas las partes, en tu hogar, en tu trabajo, en el camino, en la carretera donde vas. Dios te puede escuchar. Sí, para Él no hay problema. Dios te escucha. Eres tu hijo de Dios, Dios te va a escuchar. Pero siempre administra el tiempo para que una de esas veces vengas aquí a la casa de Dios, que solamente se dedica para honrar su nombre, y tú vengas y le digas a Dios: aquí estoy. Ya que sea con gratitud o peticiones, aquí estoy en tu casa. Lo hizo Ana, sí. Salió de la casa. El texto de 1 Samuel relata que salió de la casa y fue al templo y le dijo a Dios: aquí estoy. No me quedé en casa, no me quise quedar en casa porque estoy en tu casa aquí. Y abrió su corazón. Y la palabra de Dios, si gusta léelo en tu casa relativamente este texto, y dice que Dios escuchó la petición de Ana. Ahora, ¿qué es la oración entonces? La respuesta es abrir el corazón a Dios. Hablar con Dios como quien habla con un amigo. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Esa es la respuesta. Hablar con Dios. No esconder nada. No usar palabras allí seleccionadas. ¿Cómo tú hablas con tu amigo cuando te encuentras? ¿Te muestras con palabras profesionales en lo que has obtenido en tu estudio? ¿O cómo te muestras sinceramente con Él? Saben que Dios, y esto es lo bonito de Dios, y alabo el nombre de Dios por eso, todos nosotros tenemos acceso a ir a hablar con nuestro Dios, con nuestras propias palabras. Decirle en alguna mañana: no le andes ocultando nada, porque Dios lo sabe. Antes que tú abras la boca y le digas a Dios lo que te pasa, ya Dios lo sabe, pero a Él le gusta escucharte la sinceridad de tu corazón. Si no has dormido bien una noche, dile en la mañana: querido Padre, no dormí bien la noche, el sueño se me fue, no pude dormir y ahora voy para el trabajo. Saben que tu servidor, en algunas ocasiones le digo a Dios en la mañana: pasaron unas horas de descanso y yo no pude descansar, y así como me siento que como que no voy a resistir el día de trabajo, pero yo te pido tu ayuda para que me puedas dar esa fuerza que yo voy a necesitar para hacer el trabajo de este día, para que aunque sean horas bastantes, yo pueda sentir que tú estás conmigo, guiándome cada momento. Dile a Dios lo que te acontece. Que comiste mucho en la cena. Dile a Dios: Señor, perdóname, comí demasiado. O que no tengo suficiente alimento en la mesa. Dile a Dios: mira, tengo limitación de alimentos ahora para mí. Ven a Dios, abre el corazón, habla con Dios. Esto es la oración, hablar con Dios. Pregunta número 3.
¿Cuánto poder tiene la oración? ¿Te has preguntado alguna vez cuánto poder tiene la oración? Si todos los seres humanos descubriéramos, los que profesamos seguir a Cristo, a nuestro Dios, por el camino de la santificación, descubriéramos cuánto poder tiene la oración, querido hermano, querido amigo, querida familia, querido esposo, esposa, hijo, yo creo que fuéramos más de rodillas a buscar el rostro de Dios. Pero en veces no nos ponemos a pensar cuánto poder tiene esa acción de buscar el rostro de Dios a través de la oración. Y vamos a descubrirlo ahora. ¿Cuánto poder tiene la oración? Es la pregunta. Y la respuesta la encontramos en Santiago 5:16. Vamos a buscarlo. Santiago 5:16. Cuando estamos leyendo esta frase, este texto, este relato bíblico quedó escrito para ti y para mí, dice el texto: vamos a leer Santiago 5:16. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios y estamos viendo todo esto, ¿por qué surgen las preguntas? ¿Por qué? Dice: por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros. Hay un guión a seguir antes de ir a la oración. Confesad vuestros pecados los unos con los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Mira, para que descubramos el poder de Dios en la oración y cuánto poder tiene la oración, hay un método a seguir. Y es que tienes que arreglar las cosas que te pueden estorbar para que Dios te pueda escuchar a ti y a mí. Hay un guión a seguir. Dice: perdonad, confesad la falta los unos a los otros, orad por aquel. Y cuando ya esté todo ahí, que hayas encomendado todos los asuntos y te sientas en paz con tu amigo, con tu esposa, con tu familia, entonces cuando vayas de rodillas, tú vas a descubrir el poder de Dios en la oración y vas a ver con tus ojos cuánto poder tiene la oración. Entonces la pregunta es: ¿cuánto poder tiene la oración? La respuesta es: mucho poder. Contéstala, por favor. ¿Cuánto poder tiene la oración? La oración tiene mucho poder. La oración sincera. Cuando tú eres sincero a Dios, no le escondas nada. No es que le vas a decir las cosas nomás y vas a dejar las cosas más feas. No, dile todo. Sé sincero con Él. Y entonces tú y yo vamos a descubrir cuánto poder tiene la oración. Número 4. Pregunta número 4. ¿En nombre de quién debemos orar? ¿Te has preguntado en nombre de quién debemos orar? San Juan 14:13. Vamos a buscar esta cita bíblica. San Juan 14:13. Saben que tú y yo admiramos a algunos apóstoles. Por ejemplo, yo admiro casi a la mayoría de los apóstoles que estuvieron con Jesús. Pero por muy alto que haya sido el personaje, ya sea del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, por ejemplo, posiblemente tú tengas a tu personaje favorito que
disfrutas estudiar su historia bíblica. Pero por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, yo tengo a Moisés, un hombre que trabajó con el pueblo de Dios, se puso frente al pueblo de Dios, le dijo a Dios: oye, ¿sabes qué? Si no perdonas a mi iglesia, a mis compañeros en la fe, pues aquí estoy, mejor mátame a mí. Esto es interesante, quítame la vida. Se puso frente al pueblo. Un hombre que se entregó a Dios y quiso salvar a su iglesia, a sus miembros, a sus amigos en la fe, antes que ver otra cosa. Hombres que se paran en la brecha con el estandarte y el amor de Dios hacia la obra y a sus seres queridos. Y ahora vamos a ver en nombre de quién debemos orar, no importando tan grande haya sido este personaje. ¿Por qué no quedó que debemos orar en el nombre de Moisés? ¿O en el nombre del apóstol San Pedro? ¿O en el nombre del apóstol Pablo? No, pero ¿y qué del último apóstol que escribió el Apocalipsis allá en la isla de Pasmo? ¿Por qué no orar en el nombre de él? No, querido amigo, querido hermano, querida familia. Si Dios dijo, el método es bíblico. Y ahora lo vamos a ver. San Juan 14, verso número 13. Dice, vean, fueron palabras textuales de Jesús. Él dio la enseñanza y dice: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré. Eso haré. O sea, la petición va refiriéndose, y él dice: todo lo que pidáis al Padre, dice Jesús, en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo te voy a decir lo siguiente. ¿Has escuchado que cuando nosotros oramos, en todas las oraciones, la terminación y la última palabra es: lo pedimos en el nombre de Jesús? Porque escrito está. Jesús dijo: todo lo que pidáis al Padre bajo mi cuenta, bajo mi nombre, yo lo voy a hacer. Porque si tú pides bajo mi cuenta, bajo mi nombre, bajo mi responsabilidad, el Padre mío se va a gloriar, y para Él va a ser la gloria. Pero tienes que pedirlo bajo mi cuenta, bajo mi nombre y bajo mi dirección. Yo te digo que la respuesta es, porque la pregunta surge: ¿en nombre de quién nosotros debemos orar? En el nombre de Jesús. Esa es la respuesta. En el nombre de Jesús. Siempre que tú terminas la oración, di: todo esto lo he pedido en tu nombre, querido Jesús. Porque si va bajo la responsabilidad de Jesús, Él hará. El texto dice: yo lo voy a hacer, y el Padre mío se va a gloriar, porque lo has pedido bajo la dirección mía, dice Jesús, bajo mi nombre. Pregunta número 5. ¿Contesta Dios las oraciones? Pregunta muy excelente. ¿Contesta Dios las oraciones? Parece ser que, yo no sé si tú, pero te voy a decir lo siguiente. ¿Has orado alguna ocasión que todavía van años y años y no has recibido la respuesta a esa oración? Posible. Ahora, y tú preguntas, bueno, ¿y si Dios contesta las oraciones como lo dice? Vamos a descubrirlo en la palabra de Dios, y para eso vamos a ir a San Mateo capítulo 7, verso número 7. Recuerda la pregunta es: ¿contesta Dios las oraciones? Y vamos a ver la respuesta en Mateo 7, 7. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo 7, verso número 7. Pedid y se os dará.
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Oiga, este texto parece ser que está relatando la vida que nosotros llevamos. Cuando tú estás en casa y alguien llega y toca la puerta, al segundo toque ya tú estás en la chapa de la puerta y la abres. El texto dice: ¿quién de aquel que toca no se le abre? Y cuando te dicen a ti: José, no es realidad que tú dices: ¿en qué te puedo servir? Contestas. Dice el texto: ¿quién de vosotros que aquel que le llama no le va a responder? El que toca no se le va a abrir. Y pone un ejemplo de tú y yo que somos pecadores. Y él dice: mira David, mira José, mira Felipe, si tú eres padre de familia, tienes pan en la mesa y llega tu hijo y te dice: papá, quiero pan. Y tú dices: bueno, en vez de darle un pan aquí a mi hijo, le das una piedra o le das cualquier otra cosa. Yo sé que nunca lo has hecho, porque yo no lo he hecho. Y somos padres terrenales, con fallas, dificultades, somos pecadores, pero esa acción no la hemos hecho de darle lo contrario y todo lo negativo a nuestros hijos. No ha pasado. Ahora, el texto dice, versículo 11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Oye, querido amigo, yo cuando leo la palabra de Dios, parece ser que me siento al borde de poder decir: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué es que no recibo en veces entonces? ¿O por qué no recibo la respuesta a mi oración? Posiblemente yo te voy a decir, no te puedo decir ahora mismo las respuestas que yo he recibido de parte de Dios, pero han habido respuestas que las he recibido en segundos, como han habido respuestas que las he recibido en meses, y como han habido respuestas que Dios me las ha concedido al pasar los años. Pero también tengo respuestas no contestadas. Y la pregunta surge: ¿y entonces qué pasó con esa petición? Lo que pasa es que Dios siempre contesta, y Él conoce mi futuro, y Él conoce cuán capacitado yo estoy para recibir esa respuesta, y Él conoce la capacidad tuya también, querido padre de familia, querida esposa, querido esposo, querida familia, querido hijo. Él conoce la capacidad, y Él, sabiendo lo mejor para ti como hijo que eres de Él, Él ve lo mejor para ti. Así es que si hay alguna respuesta que tú has pedido ya por meses, días, años y no la has recibido, no te desilusiones. Espera en Jehová, y en el momento que Dios lo vea bien, te dará la respuesta. Posiblemente algunas preguntas nunca recibiremos la respuesta. Vayaremos al cielo, llegaremos al cielo y vamos a decirle a Jesús: óyeme, esta pregunta parece ser que nunca recibí la respuesta tuya. Y es ahí Jesús te va a presentar el momento cuando tú le hiciste y por qué no recibiste las respuestas. Y Él te va a enseñar el amor que Él tuvo contigo por no darte la respuesta. ¿Te has puesto a pensar en eso? Entonces, ¿contesta Dios las oraciones? Sí. El texto declara que si nosotros damos buenas dádivas a nuestros hijos, y aunque somos terrenales pecadores, ¿sí sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos? Claro que sí.
porque nuestros hijos nos piden. Llegan y dicen: papá, necesito zapatos. Y vamos, se los regalamos a ellos sin costo alguno. Así es cuando tú vas a Dios y le dices: oye, querido Padre, aquí estoy, necesito esto. Dios te lo va a dar, pero Él sabe el momento cuando te lo va a dar. Solamente espera en Él, ten confianza, porque Él sí responde y contesta las oraciones. El texto dice: Él dará buenas cosas a los que le pidan a Él, porque Él es un Dios poderoso y misericordioso. Y como número 6, saben que hay 2 textos que reflejan la fe de Dios hacia nosotros, la fe hacia Él. ¿Qué es la fe? Recuerda que estamos estudiando 2 elementos, la oración y la fe. Van juntos, no pueden ir separados. Ambos conceptos bíblicos están juntos, elementos espirituales, los cuales tú y yo no nos podemos separar. Por nada del mundo no nos podemos separar. Y es que, ¿qué es la fe entonces? Hebreos capítulo 11, verso número 1. Vamos a leerlo. Hebreos 11, verso número 1. La fe es la certeza, la seguridad de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Por ella los antiguos fueron aprobados, y por la fe entendemos que los mundos fueron formados y la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ¿qué es la fe entonces? El texto me está diciendo: la fe es estar seguro de lo que nosotros esperamos y no lo vemos. Dice que nuestros padres, las personas en el Antiguo Testamento, fueron contados por la fe, porque creyeron. Ahora, una evidencia de las que tú y yo podemos realizar ahora y comprobar la fe. Voy a decirte lo siguiente, porque esta lección está importantísima. No la podemos profundizar por el tiempo, pero yo te voy a decir lo siguiente. Si tú sales de tu casa y ves los árboles, ves la tierra seca. ¿Sabes que estaba hablando con un compañero mío que trabaja en una compañía de abrir pozos aquí en el estado de Virginia? Abre pozos y dice: ¿sabes que esta semana abrimos un pozo de agua? 150 metros, 200 metros. Entonces surge la pregunta: ¿cuánto es esa capa de tierra que está tan profunda? Ahora, la pregunta surge y dice: ¿cuándo fue creada? ¿Cómo la creó? ¿Quién la creó? Y todas esas respuestas posiblemente las tenemos, pero por evidencia nosotros creemos y estamos seguros por fe que Dios la creó. Está ahí. Ahora, tú y yo lo vimos cuando Dios la creó, pero por fe creemos. Y la palabra de Dios dice: es estar seguro de las cosas que, aunque no vemos cómo fueron hechas, fueron creadas de la nada. Es estar seguro. ¿Sabes, hermano, que la fe con la oración, la fe, no podemos nosotros decir cuánta fe tenemos? Aunque la fe sea el termostato que te mueve a ti en la vida santificada, en el camino de la santificación, sea el termostato que marca cómo tú estás guiándote en la vida espiritual, la fe sí, porque la fe te mueve. La fe nunca te deja estar sentado en la iglesia, te mueve para un lado a participar porque estás agradecido, estás conectado con Dios, estás conectado en la oración, y esa oración te lleva al movimiento de la fe, a creer en todo para gloria de su nombre. Yo digo lo siguiente: un hijo de Dios, un miembro de la iglesia, nunca va a estar sentado si tiene estos 2 elementos en su vida, que es la oración y la fe. Tú no me puedes decir que estás orando en la iglesia cuando no estás haciendo nada por salvar una alma o traerla para Cristo. No. Tampoco me puedes decir que tienes fe cuando no estás involucrado dentro de la iglesia o estás
bien con tu familia o estás bien con las personas que te rodean en el trabajo, no puedes decir que estás practicando la fe. Ahora, el camino de la santificación, la vida espiritual es progresiva. Nunca llega a una estabilidad. Oh, que ya alcance mi vida espiritual. No. La vida espiritual es progresiva. Y el apóstol Pablo dice que nosotros vamos a llegar a la perfección en la vida espiritual hasta que miremos y nos encontremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo cara a cara cuando Él venga por ti y cuando Él venga por mí. Qué interesante. Antes que Jesús aparezca por cada uno de nosotros, nuestra vida espiritual será progresiva mediante la oración y la fe. Dos elementos que te llevarán a la preparación totalmente al encuentro con nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo poder crecer esa fe en nosotros? Hoy tú me dirás, ¿sabes qué? Es que yo no tengo fe. Sí tienes fe. Tienes fe. La palabra de Dios declara que tú tienes fe. En el momento que Dios te creó, te dio ese depósito de la fe. El asunto es que ese depósito, ¿con qué lo hemos llenado? ¿Está vacío? Ok, llénalo con la fe en el Señor. Ahora, si está lleno de otras cosas, sí, está lleno de fe, pero fe de las cosas terrenales. Oh, tengo fe de obtener este carro, sí. Tengo fe que ese negocio va a ser para mí, sí. Y mira, si vas con esa fe, alabado sea Dios. Pero dentro de esa fe tienes que poner a Dios en primer lugar. Qué interesante. A Dios en primer lugar. Y ahora, Romanos 10, 17. Vamos a ver este texto bíblico. ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos 10, 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: así la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, yo creo que aquí, por eso digo yo que la palabra de Dios es útil en todo tiempo. Posiblemente algunos de nuestros padres no saben leer. Y alguien podrá decir, bueno, pero como no saben leer, va a ser difícil para que ellos encuentren la salvación. No, es que el texto me está diciendo, escucha bien esto, el texto me está diciendo, así pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. No, es que la fe viene por el oír, sí, pero tienes que descubrir qué estás escuchando, qué estás oyendo. La fe no va a llegar a tu vida porque estás escuchando todo. Estás escuchando ese disparate por ahí, ese lío que ni lo entiendes. No, la fe, dice el texto bien claro y dice, ¿quieres crecer en fe? Sí. Escucha la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es por eso que yo te invito, no te quedes en casa. Ve a la iglesia más cerca que tú tienes. No te quedes en casa, por favor. El texto dice, ¿por qué es que estamos débiles en la fe? Es porque no escuchamos la palabra de Dios. Y alabado sea Dios, porque las redes sociales es ahí donde está todo el mundo ahora. Dios las está utilizando para llevarte vida y esperanza y fe para que tú puedas crecer. La respuesta es, ¿cómo puede crecer mi fe? Oyendo, escuchando la palabra de nuestro Dios. Abre cada link, cada tema, escúchalo, vea la palabra de Dios y disfruta la palabra de Dios por medio de la oración y la fe. Y ahora termino con lo siguiente. Yo quiero dejar esto en tu mente. Después que hemos analizado estos dos elementos espirituales, la oración y la fe, hemos visto que Dios contesta las oraciones, hemos visto la forma de orar. Y sabes que te voy a dar un tip así bastante bueno. El apóstol, hay un texto maravilloso que me da la alegría de poder ir en oración, aun cuando yo no sé orar.
porque yo no sé orar. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos orar en veces. El apóstol dice que el Espíritu Santo, el cual nosotros tenemos a nuestro lado, que Jesús dejó para ayuda tuya y mía, para ayuda de cada uno de aquel que espera la venida de Cristo, dice que el Espíritu Santo agarrará ese lirio de palabras que yo hago y las va a acomodar. Y cuando las acomoda el Espíritu Santo, va y las presenta a Dios y dice: mira, esta es la oración de David, esta es la oración de José, esta es la oración de Felipe, esta es la oración de Miguel, esta es la oración de Francisco, esta es la oración de todos. El Espíritu Santo las acomoda, porque nosotros en veces no sabemos, y solo porque no sabemos vamos a dejar de orar. No, ve y ora. Ahora, después de esto que hemos visto, la fe te lleva a la acción. Inevitablemente puedes estar orando y no vas a ir a la acción. No, la oración te va a llevar a la fe, a accionar por fe, aun cuando no veas nada. Después de eso, hemos visto que la fe se desarrolla por el oír. Después de todo este análisis, que las respuestas las hemos encontrado en la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? ¿Te has preguntado qué debo hacer? Yo me pregunto qué debo hacer con tanta cantidad de evidencia, cómo yo hablar con Dios y cómo alimentar la fe. Yo me pregunto: oh Señor, ¿qué debo hacer ahora? Bueno, la respuesta está clara. Es para ti y es para mí. Y dice acá: orar con regularidad. Esto está en Salmos 55, 17. Como número 2, pedir cosas que convienen. Santiago 4:3. Pedir cosas convenientes. Nunca pidas cosas que no son convenientes. Pide las cosas que el Espíritu Santo te diga son convenientes. Y como número 3, pedir con fe. Ay, que voy a orar, pero esto no estoy seguro que lo voy a recibir, pero de todas formas lo voy a poner en las manos de Dios. No. Ora con la seguridad que Dios te va a responder. Y número 4, perdonar a los demás. Un método eficiente. No puedes ir de rodillas si no has perdonado a tu amigo, aquel más cercano que está a ti. No puedes ir. ¿Por qué no vas y arreglas primero las cosas allí y después vas de rodillas, sabiendo con seguridad que Dios te va a escuchar? Oye, querido amigo, yo finalizo con lo siguiente. Te quiero decir esto: ¿qué paz sentimos nosotros cuando estamos bien con nuestros seres queridos? Y puedes ir de rodillas a Dios y decirle: me siento en paz. Yo quiero que tú me des la paz que yo necesito de parte tuya, y Dios te la va a dar. Mi resolución ahora es lo siguiente: creo en Dios, que escucha y contesta las oraciones. Yo lo creo. Oraré con fe todos los días. Es un reto. Ahora, yo creo que Dios contesta las oraciones, sí. Y aunque cuando sé que Dios contesta las oraciones, hay un reto dentro de mí. Porque me levanto, salgo de prisa, me subo al carro, voy para el trabajo y el tiempo se limitó, estoy en el trabajo y posiblemente recuerdas y dices: bueno, ahora no oré, ¿qué pasó? Es un reto que tenemos diario. Pero yo quiero que tú escribas ahora mismo mi resolución. Si creo que Dios contesta las oraciones, estoy comprometido a orar con fe todos los días. Que esta sea nuestra petición en este momento, bajo la lección número 3. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esos 2 elementos espirituales que nos acompañan donde quiera que vayamos, que es la oración y la fe. Te pido en este momento que seas tú quien puedas llevar, y que el Espíritu Santo pueda acomodar nuestras oraciones ante tu presencia y poder sentir la seguridad que tú estás con nosotros cada momento de nuestra vida.
Gracias, querido Padre. Aumentanos la fe, que podamos escuchar, que podamos oír tu palabra y poder llegar hacia adelante en nuestra vida progresiva espiritual por medio de la fe. Gracias, querido Padre. Bendícenos en este momento, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta pronto.